Es un privilegio estar reunidos y tener que participar de la palabra del Señor. Bueno, quiero lecturar una escritura. Lecturar en San Juan 15:1. San Juan 15:1 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado al fuego como el pámpano, y se secará, y lo recogerán y los echarán en el lago en el fuego, y arden, ¿no? Te damos gracias, Señor, por esta noche, esta reunión, tu palabra, Padre. Que tú bendigas a todos los hermanos, Señor, reunidos de diferentes lugares aquí, en este lugar. Pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Queremos entrar en tu palabra, queremos que tú nos instruyas a través de tu palabra, Señor. Tú nos laves, nos limpies. Sabemos que hay un solo medio, Señor, que produce todas las cosas para bien para nosotros. Esa es tu palabra, Señor, la que produce el avivamiento, el deseo, una real conexión contigo, es estar en tu palabra, Señor. No es ningún hombre ni una iglesia, nada puede producir eso, Señor. Todos los potenciales están en tu palabra. Estamos muy agradecidos por ello. Pedimos que tú nos bendigas, Señor, en esta noche a través de tu palabra. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse. Bueno, nosotros encontramos aquí en este texto, en San Juan 15, donde Jesús está diciendo que Él es la vid. O sea, las ramas, el fruto, todo depende de Él, ¿no? Él está diciendo eso y dice, y has sido llamado, o sea, si tú estás en Él es para que lleves fruto. Y es tan severo Dios, ¿no?, que a veces nosotros podemos decir, yo puedo vivir como sea, puedo manifestar cualquier cosa, cualquier resultado de vida y es normal, ¿no? Pero según la Biblia, según Jesús registrando en la palabra y hablando para el tiempo del fin, Él es muy severo en este último tiempo, porque estamos en el tiempo de la cosecha y entonces dice, si estás conectado en Él, tú vas a traer fruto. Por ti mismo tú no vas a poder, ¿no? Tú puedes tener deseo y de querer ir al cielo y de estar con Jesús, y como dijeron en el tiempo de Jesús, que somos dos hermanos, queremos estar uno al lado del otro. Y podemos tener esa clase de deseos, pero hay requerimientos, ¿no? Y Jesús dijo, si permaneces en mí, entonces tú vas a llevar fruto. Y si no llevas fruto, entonces dice, tú serás cortado y serás quemado, serás como paja para el fuego, madera que va a ser quemada, no va a ser utilizada para ningún beneficio, ¿no? Esa es la sentencia de lo que Dios da. Entonces nosotros queremos ver por la palabra, o sea, cuáles son los frutos, cuáles son los resultados que debemos tener para este tiempo, ¿no? Mucha gente habla de los frutos del Espíritu Santo y que es la evidencia que uno tiene el Espíritu Santo, que tratar bien a la gente y ser dadivoso y todas esas cosas. Nada en contra de eso, todo cristiano tiene que hacer todas esas cosas, pero un real cristiano tiene eso y mucho más, dijo el profeta, ¿no? Mucho más que eso.
Entonces tenemos muchas advertencias en la Biblia para nosotros. Solamente gente que está constantemente en la palabra podrá tomar las advertencias de la palabra y no apoyarse en la palabra de algún hombre o de algún concilio que lo establece, sino sobre lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Usted ve en el mundo muchos grandes personajes, predicadores se reúnen y lo que acuerdan en su reunión, van a su iglesia, dicen tal concilio hemos acordado así. Pero a un real hijo, una real hija de Dios no le importa lo que acordaron en el concilio. Lo que le importa, lo que está registrado en la palabra de Dios, lo que Dios ya lo estableció. Eso es lo que cuenta para los hijos de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mateo 7, él dijo, versículo 18, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esa es la sentencia. Si no, uno no da buen fruto, o sea, estás perdido, estás apartado de Dios. Dios llamó a la gente en el primer éxodo y los llamó, el fruto que ellos tenían que dar era que ellos crean la palabra y caminen en la palabra, crucen el Jordán y se establezcan en la tierra. Pero ellos no quisieron producir esa clase de fruto y cuando Jesús vino dijo, todos ellos están muertos, están separados eternamente de Dios. Entonces dice, así que, el 20, así que por sus frutos lo conoceréis. O sea, hay una manera, no es que alguien, podemos decir nosotros, yo soy correcto, yo tengo los buenos frutos. Hay una manera de conocer. Él dijo, por sus frutos lo vas a conocer tú a la gente, ¿no? Por sus frutos tú vas a conocer a un predicador, una iglesia, un hermano, una hermana, por sus frutos. Pero no los frutos que la gente religiosa enseña, sino vas a conocer el termómetro para Urim y Tumim para saber cuál es falso, correcto, es la palabra de Dios. Y entonces si nosotros no sabemos desde Génesis a Apocalipsis los que tipificaron a la novia, qué es lo que hicieron, qué frutos, qué vida ellos manifestaron, entonces aquí en este tiempo estaremos ciegos al programa de Dios para este día, no lo podremos reconocer, no podremos saber. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús vino y él tenía la palabra correcta, estaba produciendo los frutos para el día que se requerían. Pero para los religiosos en el tiempo de Jesús, él estaba fuera del cuadro del programa de Dios, para ellos. Pero Dios estaba exactamente cuadrando con el programa de Dios para su día. Entonces, los frutos, dice, por sus frutos lo conocerás y nadie podrá conocer a un verdadero cristiano excepto que esté en la palabra de Dios. Y nadie podrá identificarse con el programa de Dios para este día, excepto que esté en la palabra de Dios. Porque hay frutos que nosotros tenemos que identificar. Caín manifestó frutos, Abel manifestaron frutos, Ismael manifestó frutos para su día, Isaac manifestó frutos, Esaú manifestó frutos, Jacob manifestaron frutos para este día. Y él dijo, por sus frutos lo vamos a conocer, porque no hay nada nuevo bajo el cielo, todo es una historia que se repite, todo formalismo, todo fruto falso, corrupto y todo verdadero, todo tuvo su principio en Génesis y viene continuando hasta ahora, no hay nada nuevo. Como no hay nada nuevo, entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, porque todo empezó en Génesis. Todo desinterés en la palabra de la gente querer hacer lo que quiere, todo formalismo de solamente asistir a la iglesia y no conocer la palabra, todo eso empezó en Génesis. Entonces, y Dios dijo, el que no da fruto correcto, entonces esa persona está listo para ir al lago de fuego. No lo va a salvar el pastor ni la iglesia, sino los frutos, la vida que produce para el día. Y Dios envió su palabra, Dios envió un profeta para este último tiempo, con una gran luz de la palabra para hacernos conscientes en el tiempo en el que estamos viviendo y para mostrarnos que el engaño, el diablo se ha filtrado en las más altas esferas de la gente religiosa, que no cualquiera va a poder identificarlo. Entonces, por eso es que entra el formalismo. Venimos a la iglesia y vivimos cierta clase de vida moral y pensamos que eso es todo, que ya no hay nada más que hacer. Ya sé de Malaquías 4, ya sé Hechos 2:38 y eso es todo. Yo creo en el profeta. Y esas es todas las cosas. Caín también hacía lo mismo, él sabía parte de la palabra de Dios, pero había Abel, un hombre obediente que estaba caminando en obediencia no a una parte, sino a toda la palabra de Dios, ¿no? Había gente que le importaba la palabra de Dios, pero también de Génesis a Apocalipsis había gente religiosa que querían adorar, pero no les importaba la palabra de Dios, como ahora, ¿no?
Y ahora es más triste porque no solamente a la gente congregantes no les importa la palabra, sino que a predicadores no les importa la palabra de Dios. Para la gente, para predicadores, la Biblia es nada. Por eso el profeta dijo, un amigo mundano dice que le dijo al profeta, yo estoy totalmente asombrado que yo fuera soportable que el comunismo o gente atea estuviera buscando destruir la Biblia. Pero estoy asombrado que gente que predica la Biblia está obrando para destruir la Biblia, ¿no? Eso fue allá en el tiempo del profeta y eso no ha cambiado, eso sigue hasta ahora. Pero Dios tiene un pueblo en el último tiempo que manifestará los frutos correctos, los frutos que lo van a dar vida eterna. Frutos que lo van a dar vida eterna, no frutos que lo van a llevar a condenación, a ir a la gran tribulación. No. Dios ha traído la palabra, Dios nos ha dado la Biblia. De tal manera Dios nos amó que nos ha dado la Biblia para sacarnos de juicio, de condenación y para introducirnos en vida eterna. Porque Él es la planta, Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. No tenemos que estar conectados a ninguna iglesia, a ningún hombre, tenemos que estar conectados a la Biblia para producir los frutos correctos que Dios requiere para este tiempo. En este tiempo depende nuestra conexión. Si usted está conectado con un pastor denominacional, su fruto será denominacional, será paja para el fuego. Si usted está conectado con una cierta forma de religión, pero si usted está conectado con la palabra de Dios, entonces usted estará de Génesis a Apocalipsis conectado con el verdadero hombre, mujer, que produjeron frutos correctos para este día. Frutos no es para producir manzanas, peras, no, frutos es una vida que cuadre con la Escritura para este tiempo. No una vida religiosa, una vida limpia que viene a la iglesia y está conforme con eso, no, frutos de una vida cristiana que cuadre con los requerimientos para la hora, para este día que nosotros estamos viviendo. Hay mucha gente en el mundo del mensaje, pero hubo un profeta en el principio que empezó la edad gentil, un gran águila, y él miró a Israel y dijo, no todo Israel es Israel. Hay cierta cantidad de un grupo de Israel que van a ser parte de los 144,000. Igual para nosotros, para nuestro día, hay miles en el mensaje, pero no toda la gente del mensaje es del mensaje. Por eso es que necesitamos operar en la palabra. Con esto no queremos decir que los de allá no son del mensaje y nosotros sí somos. No. Queremos entrar en la palabra para ver nuestros frutos que nosotros estamos produciendo en este tiempo, para probar nuestras características, para probar nuestra ambición. En el día que nosotros estamos viviendo, comparemos nuestra ambición con nuestra ambición de Abel, si es que somos correctos. Con nuestra ambición con la ambición de Isaac, si es que somos correctos. Él fue el hijo obediente al padre, el hijo que operó como el padre operó para traer bienestar para la gente. Entonces esos son los frutos, esa son la vida que nosotros tenemos que cuadrar con esos requerimientos. Y queremos entrar en la palabra para ver cómo cuadrar con esos requerimientos. No es solamente viniendo a la iglesia. Digo el profeta, podemos estar 40 años en el mensaje, pero al ver los resultados, que no estamos produciendo los resultados, es tiempo de venir al altar, es tiempo de desesperar, es tiempo de decidir que Dios derrumbe toda esa cosa y demoler y empezar a edificar bien, correcto, basado en la palabra. Porque por muchos, mire, el diablo es tan atrevido que Dios sacó a un pueblo en el primer éxodo y entraron, ya estaban por la mitad del camino y el diablo entró a operar en ellos. Y el diablo empezó a hacer lo que él quería. Unos estaban esforzándose y peleando para sacar las cosas correctas, y ahí estaban los otros líderes viniendo con las mujeres moabitas y con toda la corrupción viniendo. Y nadie decía nada. Y entonces ellos estaban caminando tan seguros en todas sus cosas. Y en todas sus cosas caminando, porque nadie había que se parara en el camino. Nadie había. Pero llegó un tiempo donde Dios empezó a trabajar con los corazones de la gente. Y cuando vino con la misma actitud, se levantó un hombre con la espada y traspasó todo. Y estaba viendo una mortandad. Antes de eso estaba viendo una matanza. Y estaban muriendo verdaderos israelitas por esas cosas falsas que estaban permitiendo regarse en la gente del mensaje. Estaban muriendo, pero hubo hombres allá que se pararon en ese tiempo, no con sus ideas, ni con el concilio, dice que mi pastor dice que fulano. No. Él se paró con la espada y Dios nos ha dado una espada en este tiempo. Lo cual es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios trajo a través de un profeta. Es la espada.
para traspasar cualquier idea de hombre, para aplastar, para derribar cualquier idea, cualquier enseñanza falsa, cualquier cosa que se pare ante la palabra de Dios. Nada lo podrá detener a la novia de Dios en este último tiempo. Dios se propuso sacar un pueblo en el primer éxodo. Ahí estaba el imperio, lo tenía bien a los encerrados, a Israel. Y parecía que nadie iba a poder liberarlos. Pero había una promesa que Dios iba a visitarlos. Como ahora, Dios ha hecho una promesa a este mundo para visitar, va a visitar al pueblo gentil y va a sacar una novia. Dios lo ha prometido. El diablo, como Egipto, ha hecho su imperio muy bien estructurado, y que nadie iba a poder entrar. Dios trajo al profeta, el profeta salió de la escena. Él ha trabajado con todo líder, con toda gente que vino al mensaje, sin un entendimiento correcto de la palabra, sin un verdadero énfasis, porque venimos al mensaje con una naturaleza vieja, con un primer nacimiento, con un primer marido, lo cual nos trae muerte, destrucción, nos trae a ser falsos adoradores. Pero hubo un profeta que predicó, dijo: te es menester nacer otra vez. Pero ese énfasis se murió en el tiempo del mensaje, porque vino gente contaminada. El diablo logró infiltrar gente por mucho tiempo. Pero en el último tiempo Dios va a visitar al pueblo gentil y tiene que haber fines. No consultando, diciendo: ¿qué quieres, Moisés, para hacer? Ellos cogieron la espada cuando vieron la cosa errada. Y muchos ministros en este último tiempo han estado acostumbrados a predicar lo que quieren, enseñar lo que quieren y aplastar a la gente al suelo, donde ellos proyectarse como los grandes hombres. Hay un solo hombre grande, ese es Jesucristo, y ese es el único que tiene que ser establecido en el corazón de la gente. Pero entonces habrá hombres y mujeres en este último tiempo que tomarán la palabra y aplastarán esa clase de soberbia, de orgullo, para levantar a un pueblo en el poder de la palabra. Dios vino e hizo guerra a Egipto. No quiso a buenas, Dios lo hizo guerra. Por 40, 50 años. Dios ha buscado que la gente salga, pero el diablo se ha hecho muy fuerte en el mundo del mensaje. Entonces Dios ha venido y nuevamente por guerra va a liberar a sus hijos. Dios vino a Egipto. No una guerra natural, pero una guerra espiritual. Allá vino Moisés, empezó a hablar la palabra y empezó a traer abajo a Egipto. Dios ha hablado en este último tiempo, y desde que Dios ha hablado a través de su profeta, el mundo, la ciencia, las naciones no son las mismas. Han rechazado la palabra de Dios, están sumergidos para su destrucción, están bajo el juicio de Dios. Y Dios ha hablado en este último tiempo que no se debe poner ideas, que no se debe vivir una vida contraria a la palabra. Dios ha hablado esas cosas. Entonces no va a continuar de esa misma manera. Dios ha hablado eso, y Dios está resuelto para traer esa clase de resultados, esa clase de frutos en este último tiempo. Entonces ellos no quisieron caminar en la palabra. Dios vino y empezó a hablar su palabra. ¿Qué fue Egipto? Fue una ruina. Y luego el diablo dijo: aquí en el Mar Rojo yo los voy a detener aquí. Nada podía detener a ellos, porque ellos salieron bajo una comisión. Si es que ellos no se habían detenido, ellos habían entrado a la tierra prometida, pero caminaron cierta parte del camino, y nosotros estamos aquí para poder hacer una real conexión con la palabra, para no ser como ellos que caminaron cierta parte, sino para llegar al verdadero objetivo. Nuestro objetivo no es solamente decir: gloria a Dios, aleluya, yo creo en Malaquías 4, he sido bautizado, pertenezco a tal tabernáculo. No. Nuestro objetivo es mucho más allá de eso. Es reunir a un tabernáculo, a todo ello, pero trabajar en nuestro mundo espiritual para ser libre totalmente de todas las cosas del mundo, de donde Egipto se ha hecho pedazos en nuestra vida. Muchas cosas mundanas tal vez nos tienen ahí, pero habrá un pueblo entrando a operar en la palabra. Tal vez ahí está Goliat alardeando: yo nunca te voy a soltar, tú eres débil a esto, a lo otro. Pero habrá hombres y mujeres como David, que se atreverán a entrar en la palabra. Dice, ¿qué dijo San Juan 15? Por tu fuerza, por tus méritos podrás producir esa clase de frutos de David. No, es tu conexión con Él. Él es la fuente de poder. Si no estás conectado con Él, todo te va a derrotar. No hay hombre que se pare ante el diablo, ante sus poderes. Pero David fue un hombre distinto. ¿Y por qué se paró de esa manera, con valor? No tuvo miedo a nada, porque él estaba conectado con Dios. Y ese mismo Dios está hoy aquí. Ese mismo Dios es la Biblia. Ese mismo Dios que tenía David es la Biblia para ahora. Y todo hombre desafíe su fe, desafíe su vida. Conéctese con la palabra. Nunca más
un día, 2 días, una semana, un mes, compañerismo con la palabra como Dios requiere, con la Biblia, nunca su vida será la misma. No puede ser la misma. Esa es la promesa de Dios en Juan 15. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo. Por eso vemos el trabajo del diablo a través del mundo buscando quitar la Biblia. En el mundo físico, Estados Unidos, ¿cómo empezaron? ¿Qué es ahora? No les importa la Biblia. Pero lo más aquí, o sea, es el Roma totalmente trabajando para sacar la Biblia. Cuando él saca la Biblia, puede él poner cualquier credo, cualquier dogma, establecerlo en la iglesia para hacer fallar a la iglesia, para poner a la iglesia dormir en una forma religiosa. Pero eso se acabó para el real cristiano, la real cristiana para este tiempo. Porque Dios todavía tiene una voz. Dios todavía tiene la palabra en la tierra. Y Dios está resuelto a hacer de todo. No vendrá a todos, pero a los que están esperándole. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Un cambio, una real vida? ¿Un verdaderos frutos? Si estamos esperando eso, hay una manera de producirlo, una conexión con la palabra. Si estamos esperando a eso, Él vendrá a nosotros. Él es la palabra de Dios, ¿no? Así que por sus frutos lo conoceréis, dice Él. Por sus frutos lo conoceréis. Alguien puede decir, yo soy del mensaje, yo soy del mensaje. Todo derrotado, no eres valiente como David. No estás buscando tu conexión con Dios y no estás saliendo a desafiar todas las cosas erradas que están establecidas en uno teniendo la palabra de Dios en la escena. No, esos no son los frutos correctos. El 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. La gente puede decir, tal vez el pastor puede absolvernos, la iglesia tal vez puede absolvernos y darnos una falsa esperanza, pero lo que está establecido en la palabra, allá nos conviene ir con los requisitos que Dios ha establecido en su palabra. Entonces él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Y usted sabe que esto es para nosotros, esto no es para la gente del mundo. Entonces esto es para gente que está adorando. Y él dice, no el que me está adorando, no el que me dice Señor, Señor, no todos ellos estarán en el reino conmigo, no todos. ¿Por qué no todos? ¿Porque Dios no quiere? ¿Porque Dios no quiere llevarlos? No es que Dios no quiere, sino es que nosotros queramos irnos. Entonces dice, muchos les dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó casa sobre la roca. Vinieron lluvias, tempestades y esa casa no se vino abajo, ¿no? Entonces eso es lo que está para este tiempo. Para este último tiempo. Entonces nosotros tenemos que ver en este último día si han sido sueltas sobre el mundo, están viniendo sobre nosotros, nosotros somos esa casa. Pero si no estamos edificados en la palabra de Dios, entonces esas cosas van a derrumbar, van a dañar nuestra atmósfera, van a hacernos un falso adorador si es que no estamos establecidos en la palabra, con muchas cosas negativas y sin poder. Por ejemplo, en Mateo 21, Dios tenía un huerto y Dios puso labradores. Mateo 21 del versículo 34, usted va a encontrar eso ahí. Dios puso labradores, pero ¿qué pasó? Dios llegó a un tiempo donde los dejó a ellos trabajar en ese campo. Pero llegó un tiempo donde Dios vino porque Dios requería fruto. Dios requería fruto. Y cuando vino, Dios puso gente que tenía confianza, pero algo pasó con esta gente. Luego que ya no querían dar fruto, no querían hacer producir, y a todo lo que el dueño enviaba, ellos buscaban destruirlo. Y entonces eso, ¿por qué? Porque ellos fueron malos adoradores. Y entonces Dios ha hecho lo mismo. Dios puso a saduceos, fariseos, todo en su huerto, Dios los puso. Pero cuando Dios vino para pedir los frutos, era para que ellos tengan su conexión con la palabra. No estén diciendo, apaguen esta bulla, estos fanáticos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? No era para que ellos estén preguntándose de esa manera. Era para que ellos sepan, era el fruto correcto para que ellos se identifiquen con eso. Pero no lo hicieron. Entonces mire, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, estas cosas. Mire, por ejemplo, en el mensaje, la vid verdadera y la falsa.
del año 56. El párrafo 46 dice el profeta. La vid verdadera y la falsa, del año 56, párrafo 46. No hace mucho alguien me dijo, hermano Branham, ¿cree usted que nosotros deberíamos hacer esto y aquello o entrenar a la gente para que haga esto? Yo dije, yo vivo en una región donde hay muchos robles pequeños. En la primavera nosotros no tenemos que salir a arrancar las hojas viejas. Ellas se quedan allí todo el invierno. Lo único que hay que hacer es dejar que llegue la vida nueva y entonces las hojas viejas caen. Y cuando un hombre o una mujer nace en el Espíritu de Dios, la vida antigua desaparece y la vida nueva ocupa su lugar. El 48. O sea, ¿cuál es el entendimiento de Dios, del profeta? La gente se conecte con la palabra, es que esté en la palabra, y eso es la manera de traer la vida nueva a ellos, y eso es lo que va a echar fuera todas las cosas que estén incorrectas. Dice, del 48, ahora, estas vides, la vid verdadera, San Juan capítulo 14, Jesús dijo, el que se está refiriendo a San Juan 15, la vid, que él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Nos damos cuenta que muchas veces en la Biblia Dios compara a su iglesia con una vid. Ahora, para entender bien la parábola o esta profecía, todo lo que hay en la tierra, mire, todo lo que hay en la tierra no hay nada nuevo. Todo ya existió alguna vez. La Escritura enseña eso. Toda secta, todo formalismo, toda formalidad y todo ismo que ya hay sobre la tierra comenzó en Génesis. ¿Sabían ustedes eso? Génesis quiere decir el principio. En Génesis comenzó todo. Comenzó la creación, comenzaron los árboles, comenzaron las aves, comenzó la vida humana y la religión, la vida humana y la religión. Todo vino en Génesis. Ahora tomemos un pequeño cuadro y volvamos al párrafo 49. Y volvamos un momento en la habitación. Le estaba leyendo a mi hijo Apocalipsis 17 sobre esta vieja mujer prostituta y sus hijas, la llamada Babilonia. Babilonia tuvo su origen en Génesis, luego aparece acá por los días del rey Nabucodonosor en la instauración de los gentiles. Y después aparece al fin de la edad de Apocalipsis. Babilonia fue la primera que comenzó con la idolatría a la mitad del libro. Es idolatría y termina al final bajo el nombre de cristianismo, pero sigue siendo idolatría. Ahora, si comenzamos en Génesis, termina por acá. Entonces la salvación comenzó en Génesis, la personificación comenzó en Génesis, la formalidad comenzó en Génesis, todo comenzó en Génesis, como una vid. O sea, eso es lo que el profeta está hablando. Él nos está llevando a Génesis, toda formalidad, todo lo que vemos ahora, todo desinterés en la palabra, todo el ataque que hizo el diablo a la primera edad de Éfeso, les quitó el deseo de avanzar en el espíritu, de amar la palabra y de estar en la palabra, todas esas cosas, todo ese golpe, todo tuvo su inicio en Génesis, pero eso fue con la simiente falsa, con los falsos adoradores. Él logró todo ese éxito, él tuvo éxito en Génesis, pero con la vid falsa. Pero con la vid verdadera, por ejemplo, un adorador formal, uno que no le importaba la palabra de Dios, por ejemplo, era Ismael. ¿Por qué a él no le importaba la palabra de Dios? A Ismael, porque él había venido de una manera incorrecta, él había venido a través de la esclava. Por eso es que la mentira tuvo éxito en él, pero no tenía éxito en Isaac. Y nosotros, por el nacimiento que tenemos, todo formalismo a las cosas de Dios, toda adoración
toda personificación, toda cosa mala que desagrada a Dios, que nos coloque en enemistad con Dios, hemos nacido con eso. Pero lecturamos al inicio del párrafo de este mensaje donde el profeta dice una conexión con Él. No es que tú digas, yo voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a esforzarme por esto. No, tú solamente conéctate con la palabra. Entra la palabra, este es el tiempo. Entonces tú entras en la palabra, no vas a estar preocupante por sacar esto, por sacar lo otro. La palabra de Dios es la que echa fuera demonios. La palabra de Dios es la que liberta, Él es la verdad es la que nos va a traer liberación. Y entonces él empezó allá así, de esa manera. Y no se podía. Mire, por ejemplo, Génesis 26 dice: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos le habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo a Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre. O sea, usted no va a encontrar que Ismael estaba haciendo estas cosas. Y nosotros sabemos que allá Abraham, aquí tipificando a Branham no vino a hacer pozos naturales para traer agua. Branham trajo con 1200 mensajes. Él trajo eso. Pero Ismael, en el tiempo cuando allá Abraham no estaba, Ismael, él era un cristiano formal, donde no le importaba el mensaje, sabía, estaba contento, y que era hijo de Abraham y todo eso, pero no le importaba la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Por todo formalismo, toda adoración falsa, toda secta, toda idea de hombre, todo empezó en Génesis. La gente quería hacer las cosas a su manera, sin tener cuidado de lo que Dios decía. Pero había, por ejemplo, aquí nosotros encontramos Isaac. Él no operaba de cualquier manera. Los filisteos habían tapado los pozos que había hecho Abraham. Como el diablo se ha metido en el mensaje y ha traído, a través de predicación falsa, de mucha contaminación, ha traído formalismo en el mensaje, ha introducido paganismo, ha introducido muchas cosas falsas en el mensaje. Eso no es su principio aquí, eso empezó en Génesis, no hay nada nuevo. Pero ¿por qué él operó de esa manera? No tuvo interés en eso, porque él vino bajo una esclava. Y nosotros tenemos que probar aquí que si los frutos correctos, todos ser formales y desinteresados en la palabra, nos colocaría en la actitud de Ismael, porque él fue uno que no le importó la palabra de Dios. Pero Isaac sí le importó la palabra de Dios, él estaba trabajando con los mensajes nuevamente, para traer los resultados, para traer el bienestar para la gente. La gente no estaba cosechando los beneficios de esos pozos con el propósito que esos pozos ya han sido hechos. Pero hubo un hombre que operó después de Abraham y estaba trayendo el beneficio para la gente. Como en este último tiempo Dios trajo al profeta y trajo los mensajes y permitió nuevamente, vivificó la Biblia para el bienestar de la gente. Pero si somos infectados con ese formalismo, que este hombre fue infectado allá en Génesis, no nos va a importar el mensaje. Él va a ser buen hombre laborando en cosas humanas, pero en la palabra de Dios él no le importa. Es que él vino de una manera pervertida. Él no tuvo la promesa, él no es el heredero. Él no puede heredar, él está desechado. Y es aquí, si nosotros nos quedamos con esa misma, Dios ha traído su palabra para lavarnos de esas cosas. Pero si nosotros no hacemos nuestra conexión con la palabra de Dios, entonces esas cosas van a tener éxito. Y Dios va a estar desagradado, porque eso ya no es los frutos de alguien correcto. Los frutos correctos son para manifestar de Isaac, de un hombre trabajando nuevamente en el mensaje, para traer resultados, para traer los logros, por lo cual vino el mensaje para este tiempo. Hubo un hombre que estaba interesado en ello, empezó a trabajar en eso. Solamente él pudo hacerlo. Eso fue con ellos allá. Pero luego, por ejemplo, usted lectura Génesis 16,
Génesis 16, usted va a encontrar que Agar, ella se encontró con el ángel. Y el ángel le habló que iba a tener el hijo y le dio bendición. Génesis 21, también Sara se encontró con el ángel y también le habló que iba a tener el hijo y también le dio bendición. Pero mire los frutos que estaban produciendo, cada uno de ellos tuvieron un encuentro, mire los frutos que produjeron. Y es igual en este tiempo, nosotros decimos, estamos del mensaje, todos profesamos, yo he estado con Branham, yo estoy del mensaje de Branham y yo creo en el profeta, como amo al profeta. Pero si amáramos al profeta, estuviéramos lavados de todo este paganismo, entonces nosotros estuviéramos trabajando con el mensaje fuera nuestro absoluto. No consideráramos la opinión de la gente, dijimos, ¿qué dijo el hermano Branham acerca de este punto, acerca de esta escritura? ¿Qué dijo el profeta? No con una cierta parte de la escritura, sino con toda la escritura, tiene que cuadrar. Y entonces ellos ellos no estaban trabajando de esa manera. Pero Dios estaba haciendo las cosas, revelando las cosas como Dios quería para nosotros, para nuestro tiempo. Entonces nosotros encontramos, mire, por ejemplo, en Génesis 25 dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob un varón quieto que habitaba en tiendas. El versículo 28 del Génesis 25. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guisado rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Nosotros encontramos esto en Génesis. Y vemos cómo él menospreció la primogenitura, algo que Dios le había dado para él, para su beneficio, para hacerlo heredero de todo. Dios le había dado eso a él, pero él lo menospreció, para mostrarnos a nosotros que Dios nos ha traído al mensaje. Y Dios nos ha dado nos ha dado el mensaje para nuestro beneficio. Dios nos permitió encontrarnos con la Biblia, es para nuestro beneficio. Pero aquí hubo un hombre, un falso adorador, que tenía todo ese beneficio, todas las cosas a su favor, pero no le importaba. Es como todo el mundo del mensaje tiene la posibilidad de subir en un rapto. Todo el mundo del mensaje, toda la gente que se identifica con el mensaje, tiene esa posibilidad. Pero nosotros tenemos que vigilar que hay frutos de Esaú, y también hay frutos de Jacob, que tienen que manifestarse en este tiempo. Si nosotros no hacemos nuestra conexión, no estamos en la palabra, no vamos a saber qué desear. Entonces fácil vamos a recibir la unción de Esaú, y no nos va a importar la primogenitura. Tal vez nos importe asistir a la iglesia, nos importe tener amistad con el pastor y todas esas cosas, pero la primogenitura no vamos a querer saber nada con la primogenitura. Eso prueba que algo mal está con nosotros. Si nosotros somos correctamente los que van a subir en el rapto, vamos a despertar de eso. Vamos a salir de esa condición. Tal vez estamos que no nos importa la primogenitura y estamos así todos de esa manera, pero vamos a despertar. Vamos a decir, esto no soy yo, estos no son los frutos que tengo que manifestar. No porque alguien me diga, sino porque conoces la palabra. Sabes que manifestar esa clase de frutos está bajo el juicio. Dios lo aborreció, Dios vio a él como su comportamiento, y dice que Dios lo aborreció a él por esa actitud, porque él menospreció la primogenitura. Y para nosotros, para aquí la primogenitura es la palabra de Dios. Para nosotros la primogenitura es la palabra de Dios.
No es asistir a la iglesia, no es decir yo soy del mensaje. No, no, la primogenitura es la palabra de Dios. No solamente decir yo amo al profeta o decir de boca yo amo el mensaje. El mensaje sigue vivo ahora, hasta ahora, como la Biblia. Entonces verás tú la gente saliendo de todo formalismo, desechando toda unción de Esaú, toda unción de Ismael, que no les importa la palabra de Dios. Tú puedes decir, a mí sí me importa la palabra, entonces tú estás entrando a la palabra para salir de toda contaminación, de toda cosa falsa, de todo mal ejemplo, para haciendo polvo esas cosas, porque solo Esaú, solo Ismael puede hacer esas cosas, porque no le importa la palabra. Pero Dios ha traído su palabra para lavarnos de toda esa contaminación, para hacernos gente interesada en la primogenitura. Hay gente que no le importa la primogenitura, no le importa para nada, no le importa la palabra, solamente asistir a la iglesia y vivir así de una forma. Pero Dios ha traído su palabra para sacarnos de esa condición, para sacarnos de la condición de Esaú. El diablo trabajó en ¿por qué tuvo éxito en Caín? Porque no le importó la palabra, porque era un falso adorador. Vino para estar bajo el juicio de Dios. Él vino así, de esa manera. Y nosotros por ese nacimiento nacimos con todas esas características. Hemos nacido con todas esas características. Pero Dios ha provisto su palabra para lavarnos de ello, para quitarnos la amnesia. Como el profeta predicó amnesia espiritual. Y a este que estaba fuera de su mente, tal vez estaba manifestando las características de Ismael, de Esaú, de Caín. Y le dio una paseadita por el lugar donde él estuvo antes. Y él se encontró con un árbol, se encontró con un pozo de agua. Y esa clase de encuentro que él estaba teniendo, lo estaba volviendo a su mente. Estaba quitando su amnesia. Y él encontró un camino. Y esa paseadita no es por la iglesia, no es por lugar donde cerca de la iglesia. Esa paseadita, eso liberar de nuestra mente es para pasearnos en el mensaje. Es para pasearnos por la palabra de Dios, para encontrar el camino que nos lleve al Padre. Y cuando el Padre mire esa clase de hijos e hijas caminando en la palabra de Dios, entonces Él sale a recibirlos, dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Esos son los hijos de Dios. Yo soy hijo de Abraham, no lo dudo, pero tus características son de Ismael. Mi padre es Isaac, no lo dudo, pero tus características son de Esaú. Pero hubo un Jacob, hubo un Isaac, que eran verdaderos hijos bajo la promesa. Y Dios tiene un pueblo bajo la promesa de Dios para este tiempo, que entran a la palabra y salen con una unción de vencer, de cuadrar con los requerimientos de la palabra de Dios. Pero gente falsa en el mundo del mensaje, lecturan el mensaje y luego salen y dicen, yo soy el octavo mensajero, yo soy el sucesor del profeta de Branham, yo soy el sucesor. Y tantas cosas falsas salen de esa manera. Pero habrá un pueblo que es la simiente, que es el pueblo bajo la promesa, que viene bajo la manera correcta. Ellos entran a la palabra, vienen a su mente, que ellos tienen un padre y ese padre es la palabra. Y ellos tienen que obedecer al Padre. Ellos se van a sujetar al Padre. No se van a sujetar a lo que nadie más dice, a ningún diablo del infierno que le impone, lo bombardea la mente. Vive de esta manera. Has nacido para ser derrotado. No. Él está entrando en la palabra y el águila, la Biblia, está hablándolo al corazón. Está diciéndolo, tú no eres Esaú, tú no eres Caín, tú no eres Ismael. Tú eres Isaac, tú eres Jacob, tú eres Abel. Adora correctamente. Entra a la palabra, desecha esta cosa, límpiate de acá. Está volviendo a tu mente. Si somos del mensaje, no estamos aquí para vivir una vida corrupta, donde el diablo puede entrar y hacer lo que quiere en nuestra vida. No estamos indefensos, tenemos que estar conectados con la Biblia. San Juan 15, conectados con la palabra de Dios. En este tiempo, nuestra conexión con hombres significa nada. Es nuestra conexión con la palabra. San Juan 15 dijo, sin mí, nada podéis hacer, nada. Por eso tú puedes estar muy conectado con la iglesia. No te ayudará de nada para vida eterna. No te ayudará de nada para quitarnos la amnesia. Seguiremos siendo adoradores falsos, formales, como Esaú, donde tal vez nos preocuparemos por el pastor, por la iglesia, pero la primogenitura no nos importa nada. Pero como tienes un falso predicador en el púlpito, él está contento con esa clase de gente. Pero Dios prometió un real pueblo en el último tiempo para despertarnos, para desafiar nuestra fe, para sacarnos de todo formalismo.
No por ideas, sino mostrándonos en la palabra de Dios la clase de vida que debemos manifestar. Mira el profeta en el mensaje Tiempo de Siega del año 64, el 12 de diciembre, dice, el párrafo 208. Como hizo Esaú. Esaú normalmente era un hombre mejor que Jacob. Pero él no tuvo respeto a la primogenitura, lo cual era la palabra. Mire lo que era la primogenitura, lo cual era la palabra. ¿Cuántos saben eso? La primogenitura era la palabra, la promesa para el hijo mayor. Pero él era un buen hombre, un hombre moral. ¿Cómo? Como el cristiano nominal de hoy. Un buen hombre. Él no mentía, él no robaba. Él era bueno con su papá. Él hizo todas esas cosas. Pero ven ustedes, fue su primogenitura la que él dijo que no le importaba. ¿Para qué me sirve? Yo soy un israelita, de todas maneras, ¿ven? Yo pertenezco a esto y de todas maneras. Pero fue su primogenitura lo que contó. ¿Ven? Lo natural estaba bien, pero lo espiritual estaba todo mal. O sea, mire qué clase de hombre era él. Y el profeta dice, este es un tipo del cristiano nominal hoy en día, del cristiano de iglesia. Esto no es para el mundo, esto no es ni siquiera para la denominación, esto es para nosotros. Porque ellos había venido de Isaac y Rebeca, que Rebeca es tipo de la novia. Siempre estarán ahí las dos clases de espíritus operando juntos. Y nosotros en el mundo del mensaje, cualquiera de esas unciones va a tomar lugar en nuestra vida. No solamente hay dos cabezas. Uno es que es contrario a la palabra, pero es muy religioso. Y el otro que él sabe que es nada, y entonces él está buscando conectarse con alguien que es muy poderoso para ser liberado totalmente. Mire, por ejemplo, el profeta dice en el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, párrafo 25 del año 64, el 26 de julio, reconociendo el día y su mensaje, párrafo 25. Dice, yo le respondí, no, el insecto vive de la fuerza de la viña. Tomemos por ejemplo la fruta cítrica. El limón puede crecer en un naranjo, pero no dará naranjas, aun cuando viva por la misma vida. Así es con la así misma llamada iglesia. Es un chupador injertado, viviendo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de la iglesia. Los católicos, como también los protestantes, son insectos de esta naturaleza que están extrayendo la fuerza de la viña, pero en cambio mostrando fruto solamente de lo que son. Piense, dice, son limón, son cualquier otra variedad, no son naranja, pero están ahí, pero están mostrando solamente lo que son, el fruto que son, lo que ellos son. Y Dios no nos ha llamado, la gente que está en el mensaje, los que son verdaderos, no son para manifestar el fruto de lo que nosotros somos, humanamente, o por nuestro nacimiento venido de una manera pervertida. Nosotros hemos sido llamados para manifestar el fruto de Él. Ellos dicen, están injertados, pero manifiestan lo que ellos son. Tantas líneas en el mundo del mensaje, ellos cogen el mensaje, pero salen con diferentes ideas, pero no pueden quedarse con la palabra. Y manifiestan lo que ellos son, que son mujeriegos, adúlteros, son corruptos, orgullosos, detrás del dinero y toda esa clase de corrupción. No pueden quedarse con la palabra. Manifiestan, dicen que son del mensaje porque tienen el mensaje, hablan cualquier cosa del mensaje,
pero no pueden dejar de manifestar lo que ellos son. ¿Sabe por qué? Porque ellos son falsos, han venido de una manera falsa al mundo del mensaje. Pero habrá un pueblo que viene bajo la promesa, que viene bajo la manera correcta, que vienen bajo de una manera que ellos son sinceros. Ellos vienen a tener una real conexión, ahí no verá ni una, como el profeta. Cuando el profeta hizo su conexión con este árbol de naranja, él no manifestó lo que él era, su naturaleza. Él manifestó lo que Cristo era. Porque él vino de la manera correcta a la palabra. Él vino con el entendimiento correcto a la palabra. Hablando para nosotros que tiene que haber de esa misma manera un pueblo en este último tiempo. Dice, porque no están, ¿por qué? Dice, ¿por qué es así? Porque no están convertidos. No están en el plan original predestinado de Dios. Esta es la razón por la cual tienen que negar la palabra y llevar el fruto que llevan. El verdadero árbol genuino y su fruto fue predestinado para llevar naranjas, es un naranjo. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y aquel árbol llega a dar otro ramo nuevo, llevará su fruto original. Tiene que haber una restauración de todas las cosas en el mero fin de la viña. Tiene que venir una restauración, una luz al atardecer para alumbrar, para hacer madurar, pero vendrá de la misma viña. No será una denominación injertada en ella, sino una producción original de la palabra. Mire lo que está hablando el profeta. Hubo esa clase de árbol, hubo muchos conectados, pero no podían. ¿Por qué no pueden quedarse con la palabra? ¿Por qué no pueden quedarse y quieren salir a ellos que también figurar y que también son algo y no quedarse solamente con lo que la palabra de Dios dice? Porque nunca han nacido de nuevo. ¿Por qué se quedan con sus ideas? Nunca han sido cambiados, no ha pasado nada muy adentro en su corazón. Por afuera tal vez están bien, son buenos hombres, dadivosos y toda esa cosa, pero ¿por qué no pueden quedarse con la palabra? ¿Por qué no pueden operar como Jacob, como Isaac, como Abel, amar el cordero, amar la primogenitura, amar la palabra y llevar a su pueblo a la palabra? ¿Por qué no pueden quedarse de esa manera? Porque no han sido convertidos, porque no está conectado con el verdadero naranjo, porque no puede producir esas cosas. No lo podrán hacer porque nunca han sido convertidos. Y eso es lo que ha venido la palabra para convertirnos a nosotros. Una real conversión donde no podamos producir lo que Juan es o lo que Juana es, sino para producir lo que Cristo es. O sea, toda nuestra naturaleza, como el profeta entró a la palabra a operar totalmente. Pero ¿por qué él no salió y diciendo, yo soy el gran hombre de la hora? Tienen que creerme a mí, si no están bajo el juicio de Dios. Yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Por qué el profeta nunca se presentó de esa manera? Porque él fue convertido totalmente. Eso probó que él fue un verdadero profeta. Pero hay mucho falso profeta en este último tiempo. Yo soy esto, yo soy lo otro. Y no se quedan con la palabra de Dios, con la humildad como el profeta entró y sabiendo lo que el profeta era. Nunca se proyectó de esa manera porque ellos vienen bajo de la manera incorrecta, como vino Ismael, como vino Saúl, que no le importó la palabra de Dios, porque no les importa la palabra. Pero así como el profeta tuvo una real conexión, habrá un pueblo que trabajará con el mensaje de ese profeta. Y si se conecta con el mensaje de ese profeta de la misma manera que el profeta, traerá los mismos resultados. Dios puede utilizarlo poderosamente, pero nunca dirá yo esto, yo lo otro, Él sabrá. San Juan 15, sin mí nada podéis hacer. O sea, todo lo que hay, todos los resultados, lo que hay, gente despertando, entrando en la palabra, amando la primogenitura, saliendo, desechando toda unción de Esaú y adoptando la unción de Jacob, amando la palabra, deseando un cambio. Todos esos resultados no es por un hombre, no es por una iglesia, todos esos resultados es por la palabra de Dios. Es porque se da prioridad a la palabra de Dios. Es lo que produce la palabra. Nadie puede producir nada. La palabra de Dios es la que produce todos los resultados. Mire, dice el profeta, Dios
Dios tiene un cordero provisto del año 64, el 20 de julio, párrafo 148 dice. Ahora, ¿cómo será él conocido? ¿Cómo le conoceremos? Por su naturaleza. O sea, dice, Dios va a hacer algo. ¿Y cómo lo vamos a conocer a él? Dice, a él por su naturaleza, por lo que él hace, sus obras. Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, la rama lleva el fruto, no la vid. La vid da el vigor a la rama. Y si la rama alguna vez echa, o la vid echa una rama que tenga uvas en ella, la próxima vid que salga, o la rama que salga de esa vid, tendrá uvas en ella. ¿No? O sea, ¿cómo vino el profeta? ¿Qué es lo que manifestó el profeta? ¿Qué mensaje trajo el profeta? ¿Fue el profeta un vanaglorioso? ¿Predicó para enseñarse de la gente? Él quería una gente libre. Él quería a la gente tomando su propia decisión. Él quería un pueblo amando la palabra. Él quería un pueblo que hagan de la palabra su absoluto para ellos. Él nunca dijo, créanme a mí. Él dijo, crean la palabra. Él no dijo, si ustedes no me desobedecen a mí, están bajo el juicio. No, él dijo, si ustedes obedecen la palabra, usted está bajo el juicio. Por eso él dijo, ¿cómo va a conocerlo a él? ¿Cómo va a conocer a él? Por su manera de obrar, por sus características, por su naturaleza. ¿Y qué es lo que revela eso? Lo que alguien dice va a revelar su naturaleza, sus obras, sus frutos. Todo eso lo revela la palabra de Dios. Dice, la próxima vid que salga tendrá uvas en ella. Dice, si la primera iglesia que salió de esa vid fue una iglesia pentecostal con todos los dones, así eso realmente llega a producir otra rama, escribirá otro libro de los hechos tras ella. Y eso fue lo que tuvieron en los días de los apóstoles. Y la edad apostólica nunca terminó. Para Dios nunca terminó la edad apostólica, donde fueron gente que esperaron, donde gente que tenían deseo por recibir el Espíritu Santo y donde sabían qué producir. Venían la gente y decían, yo soy esto, yo soy lo otro. No lo recibían con los brazos abiertos. Ellos decían, a ver, siéntate, hablemos. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de esto? No decía, lárgate de aquí. Tú no hablas como Pablo. Tú no estás hablando como el mensajero. Así que fuera de acá tú eres un falso. Ellos tenían cuidado. En todo lo que ellos escuchaban tenían cuidado, porque eso es la advertencia del profeta para este tiempo. Si es que nosotros recibimos una cosa falsa, una enseñanza falsa, eso nos va a llevar al infierno. Eso nos va a hacer anular para no producir el fruto para la hora. Y el profeta nos dio la advertencia, no hay por qué fallar en esas cosas. Mire, por ejemplo, Israel en Egipto, del año 53. El 25 de marzo, Israel en Egipto, párrafo 29 dice, si ustedes quieren saber qué clase de cosecha va a tener o qué es esto que está creciendo en el campo, regresen a darse cuenta qué semilla es. La semilla producirá exactamente lo que ella es. Producirá según su género. Un maíz dará un maíz, el abrojo será un abrojo, el trigo un trigo, sea lo que sea, producirá solamente lo que era la semilla. O sea, si tú estás sembrando, entonces esto es para nosotros. Nosotros estamos tiempo en el mensaje, debemos mirar qué es lo que estamos produciendo. Y si no estamos produciendo lo que es correctamente, entonces necesitamos entrar en la palabra para ser lavados de esas cosas. Porque esa no es la promesa. La promesa no es producir cosas contrarias a lo que Dios ya estableció en la palabra de Dios. Dice el 30, y todas estas sectas y cosas que se levantan, y todas estas cosas e ismos hoy, por la gracia de Dios, cada una está escrito en Génesis, donde tuvo su inicio allá atrás, solo que tiene otro nombre.
Pero observen cómo obró el Espíritu en aquel día y observen cómo está obrando hoy. Y verán que esa es la misma cosa. Amigos, algunas de esas cosas son sorprendentes. Ustedes se sorprenderán al saber que algunas de esas cosas están en las más altas esferas eclesiásticas. Es decir, todo ese engaño, toda esa corrupción que empezó en Génesis, todo eso, dice el profeta, eso está aún en las más altas esferas eclesiásticas. No dijo en el mundo, sino hablando aquí, todo lo que de Ismael, de Saúl, de Caín, de Balaán, de toda esa gente falsa, está aquí hoy en el mensaje, en las más altas esferas del mensaje, en las más altas personalidades del mensaje. Están todas esas características. ¿Cómo lo vamos a saber? Están todas estas cosas falsas, están muy escondidas dentro de nosotros. Pero tenemos que saberlo de una manera que todas esas cosas no nos llevarán a amar la palabra, no nos llevarán a ser protagonistas de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera no hay que quedarnos en engaños. De esa manera tenemos que saber que algo mal está tomando lugar en nuestra vida. Algo mal, la cizaña está apoderándose. Tenemos que empezar a destruir toda la maleza para poder producir la cosa correcta. Mire el engaño, el diablo, ¿a dónde se ha infiltrado? No dice en el mundo. Mire lo que está hablando, el 31, dice. Ahora, miren este espíritu, cómo se levantó allá en Caín, cómo vino bajando a través de Cam, y así a través de Nimrod hasta Babilonia. Salió de Babilonia y siguió avanzando hasta llegar a los días de la venida de Jesús. O sea, el profeta dice, cómo este espíritu que estuvo en Caín, cómo vino a través de la Biblia, y luego él nuevamente lo reconoce en el tiempo de Jesús. Mire lo que en el tiempo de Jesús hicieron. El 32 dice, maestros, estudiantes bíblicos, ellos fallaron en reconocer al Señor Jesucristo. Allí estaban ellos parados, eruditos pulidos, hombres santos, justos, que conocían la palabra, cada letra de ella. ¿Y dónde estaba y cómo fue escrita? Se sabían de memoria, de principio a fin, cada pergamino y todo eso. Y todo eso. Tenían que nacer en un cierto linaje de hombres, un sacerdocio para venir, o de una cierta tribu para venir y ser un sacerdote. O sea, el profeta empieza a hablar qué tremendas características, o sea, ellos que tenían que eran correctos, no eran cualquier clase de gente. Era gente muy seleccionada, no era de cualquier tribu, era de una tribu especial. Y eran ciertos requerimientos que se requería. Todas esas cosas ellos pasaron, pero no estaba Dios en ellos. Mire, el 33. Eruditos pulidos, los estudiantes de los seminarios de hoy en día, sería un número, dice, atrasado al lado de uno de ellos. Y aún así fallaron en reconocer a Jesús. Y cuando Jesús vino, ellos eran los hombres santos. Y Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Dijo, vosotros erráis, no conociendo el poder de Dios, ni la palabra de Dios. ¿Pudieran ustedes imaginar al Señor Jesucristo llamando a un erudito justo y santo, a un estudiante bíblico, un diablo? Pero así fue. Y ahora, si ustedes van allá atrás, se darán cuenta de dónde vino eso. O sea, todas esas cosas que estaban tomando lugar en el tiempo de Jesús. Usted sabe que en el tiempo de Jesús la gente les llevaron a confiar solamente en lo que el hombre decía en la sinagoga y a confiar en ellos. Pero vino y le temían a ellos, pero no tenían cuidado de hacer como la palabra de Dios requería para ese tiempo. El 34 dice, y observen hoy, se está moviendo con una fuerza terrible por todos lados. Le conviene, mi hermano, mi hermana, considerar lo que usted está escuchando. Y nunca subestime el poder de Satanás para engañar. Nunca lo subestime.
Él es tan sutil a más no poder. Y el espíritu del anticristo no es el comunismo. No, el espíritu anticristo es tan parecido al genuino que engañaría al mismo escogido si fuera posible. Jesús lo dijo en Mateo 24. Es un espíritu religioso. Oh, miren, Caín, Abel eran hermanos. El cuervo y la paloma estaban en la misma percha. Esaú, Jacob eran hermanos. Judas, Jesús estaban en la misma iglesia. Uno era el predicador, el otro era el tesorero. ¿Se fijan? Siempre es el engañador. La mentira que Satanás le dijo a Eva era un 90% de verdad. Un 90% de verdad. Y la mentira que usted puede decir. Piense, o sea, el profeta está hablando no solamente diciendo, ustedes hermanos, cuídense de este poder de engaño. El profeta está hablando, hermanos, hermanas, dice, ustedes no subestimen eso y estén atentos lo que escuchan, lo que ustedes reciben. Nunca subestime el poder del diablo. Y eso es, la iglesia al principio fueron instruidos de esa manera. Si no ellos, ¿por qué cuando esta gente vinieron, por qué ellos lo examinaron? El profeta dice, no es algo en la mente razonable que congregantes estén examinando a los predicadores, a los apóstoles. Así empezó la iglesia, y habrá un pueblo en el último tiempo operando en la palabra de Dios. No se comerán cualquier cosa. Ellos no se comerán cualquier cosa, ellos se examinarán. No porque su pastor dice, ni por lo que la iglesia lo ha establecido, sino por lo que el mensaje y la Biblia dicen. Habrá un pueblo operando de esa manera. No subestime, no diga yo ya soy del mensaje, ya voy a irme en el rapto. No subestime el poder del diablo. Él puede filtrarse en nosotros y hacernos tener cosas mundanas, cosas que desagradan a Dios, que nos están apartando de la palabra. No subestimemos el poder del diablo, entremos a la palabra. No nos apoyemos en nuestra prudencia, entremos en la palabra. No hagamos como nuestra mente dice, asegurémonos que lo que estamos haciendo, viviendo, está en la palabra de Dios. Lo que estamos operando, cómo nos estamos moviendo, si está en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano, vas a la palabra? ¿Por qué examinas esto o lo otro? Porque quiero estar correcto. Veo todas las advertencias en el mensaje, en la Biblia, el poder de engaño, para hacernos fallar, para hacernos perder, para sacarnos fuera del camino. Mire, por ejemplo, el mensaje ¿cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Es del año 65. El 18 de abril. El párrafo 142. Dice, ya no tiene que discutir más acerca de ella. Dios ya lo ha dicho. Con un grupo así, ellos siempre le sacan a uno de la voluntad de Dios, si los deja. El profeta está hablando cómo los ministros, cómo lo presionaban al profeta. Haz esto, enseñe, hermano Branham, esto, haga lo otro. O sea, dice el profeta, ¿qué es eso? Es el diablo, buscándote sacar fuera de la voluntad de Dios. Eso sí te saca, dice, fuera de la voluntad de Dios si tú lo permites. ¿Y cuándo lo vas a permitir? Cuando no conoces la palabra. Vienen porque, hermano, ajúntate aquí con este grupo de hermanos, con este compañerismo, pero ahí hay gente con muchas ideas. Hermano, no hay que ser orgulloso. Mira, Jesús dijo que seamos uno, que hay que fomentar la armonía, y por todo lado te trabajan. Si no conoces el plan, el programa de Dios, te van a sacar de la palabra. Pero si tú conoces la palabra de Dios, tú sabes lo que el profeta dijo, sabes de la unidad correcta que el profeta estaba hablando. Primero hay que estar unido con la palabra de Dios. Luego tú serás uno con los que están unidos con la palabra de Dios. No saldrás a cualquier clase de compañerismo, no te podrán sacar fuera de la palabra. No es que tú digas, yo no me voy a dejar engañar de esto, o yo no me voy a dejar vencer de esta cosa. Si es que tú no estás en la palabra, cualquier cosa te va a derrotar. Pero si tú tienes la palabra, conoces el programa de Dios, nadie, ningún diablo del infierno, sea en pastor, sea en mujer, en lo que sea, nada te puede sacar del plan, del programa de Dios establecido.
Y Dios, toda la Biblia está hablando de cómo el diablo va a trabajar, cómo el diablo es tan atrevido, cómo va a hacer las cosas, cómo se va a mover para sacarnos fuera de la voluntad de Dios. Y el diablo está haciendo ahora. Y a mucha gente en el mensaje ha sacado fuera de la voluntad de Dios. Tal vez seguirán predicando, seguirán congregándose, pero está fuera de la voluntad de Dios. Y por eso queremos entrar en la palabra, para nosotros no ser esa clase de gente. El profeta dijo, seguirán hablando de Dios, pero estarán privados de la vida de Dios. Entonces no queremos ser un pueblo que está privado de la vida de Dios. Esaú estaba privado de la vida de Dios. Ismael estaba privado de la vida de Dios. 2 millones de israelitas que salieron de Egipto estaban privados de la vida de Dios. Lo están hasta ahora. Vemos todo por qué ellos fallaron. Porque no les importó la palabra. El diablo tiene éxito cuando hay gente que no le importa la palabra. Todo ministro del diablo ha tenido, en el mundo del mensaje ha tenido éxito porque tiene gente, hombres y mujeres, que no les importa la palabra. Si hubiera un hombre o una mujer que le importara la palabra, pusieran a ese diablo disfrazado de predicador del mensaje, lo pusieran en su sitio. Porque conocieran la palabra de Dios. No se necesita tener músculos grandes humanamente. Se necesita tener la palabra en el corazón. Para no tragar cualquier mentira, para no dejar que el diablo nos saque fuera de la voluntad de Dios. Se necesita tener la palabra. El profeta dice, la presión va a venir. El diablo se ha regado como río, él está viniendo y te va a sacar si tú lo permites. Pero ¿cuándo no lo vas a permitir? Si es que tienes la palabra, hermano. Si no tienes la palabra, la hermana puede decir, yo no voy a ceder, o no voy a caer, no voy a ser inmoral, voy a ser fiel a la palabra. Puede hacer cualquier clase de promesa. Pero si no está operando en la palabra, ella es el fracaso más grande que va a haber. Igual es un hombre. Porque Jesús dijo, sin mí eres nada. Y Él es la palabra de Dios. Puede decir, el diablo no me va a engañar a mí. El diablo se fue a Job, el hombre que Dios dijo, mira, mi siervo, ¿has considerado? Ese es mi siervo, yo estoy orgulloso de él. El diablo le tuvo respeto, no lo respetó. El diablo se movió ahí para sacarlo fuera de la voluntad de Dios. Mira, yo soy el tabernáculo Águila Blanca. ¿El diablo tendrá respeto a eso? El infierno se moverá para hacerle un Esaú y Ismael. Pero el Espíritu de Dios también se moverá. La palabra se moverá para el repelente, para no dejarnos arrastrar por esas cosas falsas, para no permitirlo al diablo que nos saque de ser adoradores correctos a ser cristianos formales, tibios, sin poder, donde no nos importa la palabra de Dios. La palabra ha venido para lavarnos de esa cosa. Por el poder de la palabra no debemos permitirle al diablo que se pare en nuestro camino. Si somos la novia, tenemos la promesa. El formalismo no puede pararse delante. La unción de Saúl no puede pararse delante. Como no pudo el Jordán, como no pudo pararse ante el pueblo de Israel, tenían la promesa. Ningún país podía hacerlo frente, tenían la promesa de Dios. Josué y Caleb estaban buscando agradar a Dios, no permitieron a todos estos judíos, lo presionaron y que no tengan ese énfasis y que no se puede entrar a la tierra. Ellos no permitieron que lo saquen fuera de la voluntad de Dios. La gente dijeron, tal vez las mujeres, los hijos dijeron, estos 10 espías sí están preocupados por nosotros, no están buscando nuestra destrucción. Ellos no sabían que era el diablo en esa gente para desviarlos del plan de Dios para su destrucción. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra, pero habían 2 hombres insignificantes a la vista, pero conocían a su Dios en el poder de la resurrección. Conocían a su Dios en el poder de la palabra. Ellos sabían y estaban conectados con la palabra, porque las circunstancias eran muy adversas, pero ellos estaban mirando la promesa. Ellos estaban limpios, sabían que estaban agradando a Dios y no temían declarar la palabra. Se pararon ahí y Dios tuvo respeto a eso. Dios abrió paso, Dios les dio valor, no permitieron que lo mataran. Nada pudo destruirlo. 200 millones de israelitas para matar a 2 personas, pero Dios descendió y se paró ahí. Y Dios honró a esa gente entrando a la tierra prometida. 200 millones de diablos han salido del infierno y se han parado desafiando y diciendo, no vas a entrar, no te voy a dejar, te voy a desviar. Pero habrá una novia que no le va a permitir a esos 200 millones de diablos. Usted ve en el mundo del mensaje predicadores mundanos, paganos,
haciendo de la gente su juguete, enseñándoles cualquier cosa, sacándoles a operar como el diablo, como el mundo. Pero no hay nadie que se pare y diga basta. Pero Dios, así como en el tiempo de Saúl, tuvo un hombre, David, bajo la unción de Dios. Dios tiene una novia. Hombres y mujeres bajo la unción de la palabra, donde se cansarán de este filisteo incircunciso, donde está enseñoreando en el mundo del mensaje y haciendo derrotado aquí a este predicador, al de aquí, trayendo abajo las iglesias. Pero habrá hombres y mujeres que se pararán por Dios y su palabra. No porque alguien lo dice, sino porque están teniendo su conexión con la palabra de Dios. Nada los va a amedrentar. Tengo 50 años, tengo 40 años, no me importa eso, lo que importa es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Pero lloré y muertos se salieron. Oré por alguien y pasó esto, es la palabra de Dios la que cuenta. No subestimes el poder de engaño del diablo. Examina todo lo que oyes. Examínalo por la palabra de Dios, por la Biblia y el mensaje. El diablo te puede predicar un 99.9, pero pon ese poquito de humano que va ahí, es el veneno del diablo, para apartarnos de la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos nosotros una conexión con la palabra. Eso es lo que el diablo está haciendo. Pero Dios dice, ellos pueden hacer. ¿Cuántos no lo presionaron al profeta? Por todo lado, por dinero, en toda tentación. Pero él no dejó que esas cosas le desviaran del verdadero objetivo. No permitió eso. Y Dios estaba con él para ayudarlo. Y es igual para este tiempo. Dios ha prometido nuevamente que una misma rama iba a salir de la raíz, conectado con la raíz, para producir los mismos resultados. Nunca podrán probar que el profeta apoyó compañerismo falso, unión falsa, vida derrotada. Nunca el profeta apoyó esa cosa, nunca se comprometió. El profeta siempre tenía la verdad de Dios en la escena. Decían, me aparto de ti, te voy a cerrar la puerta, no te voy a invitar, nunca vas a entrar en mi iglesia. El profeta no sufría por eso. Él amaba la palabra. Él quería ser libre, él quería la palabra de Dios en la escena. Él no hacía con ningún hombre compromiso, porque él ya estaba comprometido con la palabra. Y él decía, si tú haces compromiso con la gente y dejas que te saquen de la palabra, te van a sacar. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. No solamente ciertas personalidades, todos necesitamos conocer la palabra. Desde el más pequeño hasta el más grande. No subestime el poder del diablo en este último tiempo. Nadie lo podrá hacer frente. El diablo está devorándose. Predicadores con fama, con reputación, no les ha tenido respeto. Están en la gran máquina de Satanás para privar a la gente de vida eterna. Pero Dios tiene un pueblo bajo la instrucción de Él para liberar. Como se paró el profeta y clamó, casa del infierno, ríndete al nombre de Jesucristo. Igual, esa casa del infierno en nuestra vida, por muchas cosas enseñoreando, pero habrá un pueblo conectándose con la palabra como el profeta. No ellos rindiéndose al poder del infierno, sino ellos clamarán por la palabra. Y el infierno no va a poder hacer frente a la palabra de Dios. Usted sabe, el profeta dijo, el diablo puede estar por ahí haciendo lo que él quiera, pero si ve a una ancianita con el Espíritu Santo, él sabe que tiene que mantener su distancia. Y eso es lo que necesitamos, el Espíritu Santo. No necesitamos nada humano, necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la Biblia, es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente. Necesitamos la palabra de Dios en la escena, en todas circunstancias, para no dejarnos presionar por cosas erradas. Mire, el párrafo 143 dice, había un grupo que vino a un profeta una vez llamado Job. Ellos no podían sacarlo a él. Él vio la visión. Él sabía lo que era lo correcto. Balaam vio la visión y todavía no se mantuvo con ella. O sea, el profeta está hablando como vino a Job, estos mismos diablos que fueron a Balaam, pero a Job no se dejó sacar fuera del programa de Dios, pero Balaam sí. Hablando que habrá gente aquí en nuestra iglesia y en todo lugar
que habrá gente que cederán como Balán, pero habrá gente como Job, que no importa lo que pase, ellos saben su conexión. Y dirán esto, mira que Dios no te ama por esto, mira que no eres predestinado, mira que esto, lo otro. Ellos saben que aman a Dios. Ellos saben que quieren hacer las cosas bien. Ellos saben que están buscando una real conexión. No les importa las circunstancias. Mire, 144 dice, no importa cuánto que esos grupos de iglesias decían. Piense, el profeta está hablando que estos hombres que fueron a Job para sacarlo diciendo, tú eres esto, tú estás falso. Él le enseña estas cosas falsas. De repente él es el gusano destructor y estaban todos temerosos ahí. Él es el caballo blanco, él es esto, lo otro. Dice el profeta, no importa lo que estos grupos de iglesias falsas digan. Tú sabes que está la palabra, ellos no podían hacer frente a Job. Job tenía una real conexión. Y es igual, estos mismos diablos están aquí diciendo esto, tú eres falso por esto, por lo otro. No prestes atención a eso, examina por la palabra. La palabra es el Urim y Tumim. La palabra dice quién está falso y quién está correcto. La palabra de Dios es lo único que puede probar. No podemos ajustarnos a la opinión del de allá, del de acá. Tenemos que ajustarnos a lo que la Biblia de Dios dice. Piensa Job, cómo fueron estos grupos de iglesias. Tal vez tabernáculo fulano de tal y tabernáculo fulano de tal. Dieron una visitadita al tabernáculo de Job y dijeron, Job, estás muy mal. Hay que ver cómo ayudamos a Job. Él es el gusano destructor, muy feo. Abominamos ese gusano. Está causándonos temor, queremos destruirlo. Así sí que hace esto o lo otro. Pero él no se dejó sacar fuera de la palabra de Dios. Él se paró firme ahí. Y es igual. ¿Tú crees que estos mismos diablos están aquí diciendo, yo te voy a sacar? Yo te voy a sacar, y el diablo permite, unge a fulano y que viene para sacarte fuera de la voluntad de Dios? Si eres un Balaán, cederás, sabiendo la palabra, sabiendo que no debes salirte de la palabra, cederás. Pero si eres Job, te pararás firme en la palabra. Si tienes la palabra de Dios, puede venir el diablo a través de un hombre bonito, de una mujer bonita, porque estos monstruos espiritualmente a la vista humana no se ven monstruos, se ven bonitos y hablan bonito, palabras halagueñas, son expertos en eso, trabajando con los sentidos. Pero si tienes la palabra, tú sabes que esos son esos monstruos invisibles a la vista humana. Por la palabra tú puedes saber qué clase de unción está viniendo y nunca cederás. ¿Cómo operaron con Job? Los mismos aquí, los mismos con Balán, los mismos están aquí. Tú dices, pobrecito Job, qué súper hombre Job. Los mismos diablos están aquí, presionándonos para sacarnos fuera de la voluntad de Dios, para renunciar en nuestra caminata, en nuestra fidelidad a Dios. Pero Job no renunció. Job dijo que se venga abajo todo, pero yo me mantengo con mi Dios, con la palabra. No cederé ante ellos. Tal vez ellos dijeron, mira, ahorita yo tengo la verdad. Si no, ¿por qué te está viniendo esto? ¿Por qué te está viniendo esto? ¿Y por qué te está viniendo esto? Eso no es la prueba. La prueba es la palabra de Dios. ¿Por qué no cedes a esto, lo otro? ¿Por qué no te retractas de esto y lo otro? Dicen los grupos que vinieron a Job. Retráctate. Acepta que el pastor es el esposo de la iglesia. Acepta que hay que tener compañerismo con dualistas, retornistas. Acepta. ¿Cómo lo vamos a ganar? Acepta esto. Pero no pueden probar esa unión por la palabra. ¿Cómo vamos a retractarnos de algo que no pueden probar por la palabra que está mal? Es ir contra nuestra conciencia. Y no podemos ir contra nuestra conciencia. Si pudiéramos retractarnos al verlo en la palabra, pero de enseñanzas falsas no podemos verlo en la palabra. No podemos ceder ante ello. Vida falsa no es la promesa en este tiempo. No podemos retractarlo, no podemos ceder. Un hombre caído, una mujer caída. No podemos ceder a eso. No está en la palabra. No hay en la palabra una mujer que sea infiel a su marido, que sea infiel a la palabra. No es la promesa para este tiempo. Un hombre que sea infiel a su esposa natural, vive una vida corrupta, infiel a su esposo espiritual, la palabra, no es la promesa. No podemos ceder ante eso. Por más que se acumulen, como a Job, el diablo es tan atrevido. Fue a Job, el gran hombre, donde Dios estaba orgulloso de tener un siervo como él. Y el diablo fue a visitarlo para sacarlo fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué piensa que está haciendo ahora?
Los ministros están, gloria a Dios, aleluya. Yo estoy en el mensaje. No sabe que hace 30, 40 años el diablo ya lo sacó fuera del programa de Dios. Ya está caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios en el último tiempo prometió cabalgar. Como en el tiempo del profeta, bautistas, metodistas, pentecostales, el diablo se movió y lo sacó a la gente fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios trajo un profeta para clamar nuevamente el regreso a la palabra. Vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Dios trajo un profeta a la escena y es igual ahora. Nadie puede negar que el diablo se ha metido al mensaje. Y eso es la línea de tanta gente falsa en el mundo del mensaje, retornistas que creen en el profeta que va a retornar y toda esa clase de basura que no está en la Biblia, que no hay tipos en la Biblia para probarlo, que yo soy el esposo, que yo soy el gran hombre. Todo eso es estiércol, dijo el profeta. Pablo dijo, todo es basura. Hay una sola personaje de la hora, esa es la Biblia, es Jesucristo. Es el único digno de ser protagonista, es la palabra de Dios. No hay ningún hombre, nadie puede hacer nada por nosotros, la palabra de Dios. ¿Cómo se movieron esta gente? ¿Cómo se movieron estos diablos ante Job? Pero Job no se dio. No importa cuánto estos grupos de iglesias decían. No dice el grupo de iglesia de allá que decía, sino cuántos grupos de iglesias se juntaron. Dice, cuánto lo que ellos decían. Dice, oh Job, tú debieras hacer esto, tú debieras hacer aquello. Hasta su esposa. Él dijo, tú hablas como una insensata. ¿Ven? Yo sé lo que ha dicho el Señor. Yo sé lo que Él requirió. Y esto es lo que yo he hecho. ¿Ven? Él se mantuvo con lo que Dios dijo. ¿Con qué nos vamos a mantener nosotros? Con lo que el hombre de 40 años, 50 años dice de ministerio en el mensaje, con lo que él dice nos vamos a quedar. La novia se quedará con lo que la palabra de Dios dice, con lo que el séptimo mensajero dijo. Miremos un poquito de Balaam. Y luego volvemos aquí. Mire, si usted lectura, por ejemplo, Números 22, dice, 1. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey a la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, y que está junto al río en la tierra, y los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. Y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque está más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de delante de la tierra, pues yo sé que que tú le bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. ¿Quién era Moab? Moab era el hijo de las hijas de Lot. Él era un hombre que había venido bajo una perversión, pero era familia de Abraham. Moab es gente que son del mensaje, es familias del mensaje. Denominación no es familia del mensaje. Entonces él está hablando la forma de la gente que cómo viene en el mensaje. ¿A qué consideran su enemigo? A Israel. ¿A quién consideran su enemigo? A la misma gente del mensaje. ¿Por qué?
Mire, dice, ¿cómo es cuando uno viene por la unción falsa? Mire, cómo estos mismos diablos, dice el profeta, que fueron a Job, la misma presión fue a Balaam. Y vinieron. ¿Y qué si Balaam conocía la palabra de Dios? ¿Por qué se dio? Porque él había venido, era uno que no tenías ordenado para vida eterna, pero era un profeta. Igual salieron 2 millones de Israel, pero no eran ordenados para vida eterna. En el camino lo mostraron que no estaban ordenados para vida eterna. Y es igual en el mundo del mensaje, no todos están ordenados para vida eterna. Nosotros tenemos que probar con nuestro caminar, con nuestro operar en la palabra que estamos ordenados para vida eterna. ¿Ante qué? Ante la presión. Nadie está inmune de este poder de diablos. Y dice que vino un temor, se instaló en él. ¿Y qué buscó? Maldecirlo al pueblo de Dios. ¿No ve la gente en el mundo del mensaje? Reuniéndose grandes personalidades en el mundo del mensaje, grandes líderes. Y dicen, Israel pequeñito, ¿cómo hacemos para detenerlo? Tan poderosos, van a destruirnos, van a quitar nuestros miembros, están destruyendo nuestra iglesia, corazones se están rompiendo. Él estaba temeroso. ¿Por qué? Porque es Moab, viene bajo una perversión. Igual es para nosotros. ¿Estás temeroso de la presión del diablo? Viene el diablo, va a hacer esto, va a hacer lo otro, más está tu mente en eso. Si eres Israel, no tienes temor. Tú sabes la promesa. Como Job dijo, yo sé lo que Dios ha dicho. Yo sé lo que Él requiere. Y yo he cumplido los requerimientos. Así sí que yo esperaré en Él. Haz esto, haz lo otro. No haré nada de eso porque ya he hecho lo que Dios ha dicho que haga. Y es igual, Dios tendrá un pueblo que se pare en la palabra en este último tiempo. Entonces se juntaron y dijeron, ¿cómo debemos hacer? Maldice a este pueblo. Diga usted, hermano, que usted tiene más años en el mensaje. Diga, ¿qué podemos hacer con Israel? Maldigámoslo para que les vaya mal. Que se detengan ahí, ya no hagan mucho daño. ¿Israel quería hacernos daño? ¿Israel quería destruir su iglesia? ¿Quería sacar los miembros? Israel no tenía ni una ambición en eso. Israel tenía una visión. Israel tenía una ambición de entrar a la tierra prometida. Tenía que pasar por ahí. La novia tiene un mensaje. El mensaje no es para destruir iglesias. No es para llenar nuestra iglesia de gente. Es para llenarnos a nosotros de la palabra. Es para traer liberación al alma de la gente. Para eso viene la palabra de Dios. Pero piense bajo una perversión. Por eso, ¿cómo estamos nosotros? ¿Temor se ha instalado? Nuestro único temor que se instale en nuestro corazón es de cuadrar con la palabra de Dios. Es buscar que Dios se agrade de nosotros. Eso debe ser nuestro temor. Cumplir lo que la palabra de Dios está haciendo. Mire, Edad de Pérgamo. Párrafo 196 dice: Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo: nosotros somos hermanos, permítenos pasar por tu tierra. Piense, ¿que eran denominacionales? No, eran hermanos. Y dice: permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos. Pero el rey Balac se perturbó mucho, como cabeza de aquel grupo nicolaíta. Piensa el nicolaísmo operando en el mundo del mensaje, lo cual es la presión del diablo, son diablos sobrenaturales. Cuando este poder nicolaíta, él busca señorear sobre la gente. Señorear sobre la gente, él no más tener la palabra, hablar a la gente y tener súbditos. Tener gente bajo su dominio, bajo su control, esclavizados. Pero nosotros no estamos, la novia no es para estar esclavizada bajo un hombre. La novia está para estar esclavizada bajo la palabra de Dios, para ser prisioneros de la palabra de Dios. No para ser igual un verdadero líder. Él no busca tener gente bajo su dominio. Hermano, no te vayas de mi iglesia, no vayas para allá, no vayas para acá. No escuches de allá, no escuches de acá. Examina todo, escucha todo lo que tú puedas, todo lo que tú quieras. Toma la palabra de Dios. Examinemos por la palabra de Dios. Por tu tierra, dice, nuestros animales comen algo, dice, o beben algo, o gustan, dice, te pagaremos. Pero el rey Balac se perturbó mucho,
como cabeza de aquel grupo nicolaíta, de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas diversas, con sus señales y maravillas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Con sus rostros luciendo de la gloria de Dios. Era demasiado peligroso, siendo que había posibilidad de que perdiese alguno de sus miembros. Así que Balac prohibió el paso de Israel. Fíjense, ¿por qué vino una unción falsa a él? ¿Por qué? Porque él había venido bajo una perversión. Eso probó él. Y esos eran los frutos que él manifestó. Entonces, ¿qué pasaba? Él tenía miedo, dice, que se le vayan a ir sus miembros. Igual aquí, a veces nosotros no tenemos decisión por la palabra porque tenemos miedo de perder esto y de perder esto. Y toda esa cosa, hemos sido llamados para perder todo deseo contrario a la palabra, todo gusto contrario a la palabra. Hemos sido llamados para que todas esas cosas desaparezcan de nuestra vida. Piensa el grupo falso, cómo se mueve, tiene miedo, dice, no esto, no lo otro, no escuches esto porque se nos vayan a ir los miembros, porque era un pueblo que estaba vestido con la gloria de Dios. No con lo que algún hombre decía, sino vestidos con la gloria de Dios. Era un pueblo que estaba caminando en la palabra, caminando en la promesa. Y es igual para este tiempo. Dios tiene un pueblo con el mismo interés, con el mismo gozo, con la misma pasión. Tienen una visión y tienen un énfasis para destruir todo lo malo y edificar, establecer la palabra de Dios, para traer abajo toda idolatría, todo reino, toda cosa que sea levantado que no cuadre con la palabra de Dios. Entonces la gente, cuando está establecido en eso, dice, no, me está buscando hacer daño. Entonces, mire cómo a Job mire, por ejemplo, el párrafo 147 dice, mismo mensaje, ¿cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Del año 65, párrafo 147 dice, a los Balaán en el mundo, en esta noche, que les prometieron puestos, popularidad, vaya, ellos se entumecen las conciencias por ello, por causa de sus denominaciones. Ellos dicen, si tú haces esto, estás fuera. Yo sé que eres un buen hombre y nosotros te amamos, y él es un buen hombre y te amamos, pero no puedes predicar esto. Piensen, ¿no? La gente está establecida, dice, no puedes predicar de esta manera. Eso nos quita poder, nos quita influencia, nos quita nuestro dominio. Si el único dominio debe tener Dios sobre cada hijo e hija de Dios. Dice, no debes predicar esto. Nuestra doctrina dice que no puedes hacer esto. El doctor tal y tal dijo así es. Ahora tú tienes que creerlo de esta manera. Si te quedas conmigo, ahora si quieres, yo sé que has pasado por un tiempo difícil. Bueno, voy a ver si puedo darte una promoción, quizás un cambio de iglesia. Balaán, cuando usted sabe la voluntad de Dios, hágalo. Dios no va a cambiar de mente, no. Cuando Dios ha establecido algo en su palabra, no importa si a la gente le gusta o no le gusta, Dios lo ha establecido en su palabra, y eso es todo lo que tiene que haber. Ese es el gran problema. Mire, por ejemplo, el párrafo 172. El profeta dice en el mismo mensaje, dice 172. Pero ¿qué pasó? Balaán, él logró hacerle débil a Israel. ¿Qué hizo? Él debilitó a su campamento. Dios le dejó ir al campamento. Y cuando alguna doctrina empieza, que no es la verdad de la Biblia, contamina todo el campamento.
Cuando una cosa falsa contamina, o sea, termina en inmoralidad. ¿Por qué cree que los retornistas empezaron personas morales, cultas y han terminado en una podredumbre? ¿Por qué ha sido así? Porque eso contamina, eso trae el infierno, inmoralidad, peor que el mundo. Por eso dijo el profeta, gente sin el espíritu actúa peor que una bestia. Empieza, dice, contamina, que no es la verdad de la Biblia, contamina todo el campamento. Alguien se levanta con una idea diferente como Corea y dice, bueno, esto, aquello, lo otro, yo tengo otra idea, contamina todo el campamento. Y esto es lo que ha hecho todo el campamento de la iglesia hoy en día. Así es. Enseñando como él lo hizo, debilitando a todo el campamento para Cádiz. El reto de la palabra. Cuando ellos llegaron a Cádiz, entonces la debilitaron, la debilitación del campamento. Ellos regresaron, ellos habían seguido recuerden, ellos habían comido de la comida de los ángeles, ellos tenían la palabra de Dios. Cada noche manifestando, ellos comieron la comida, ellos tomaron de la roca. Ellos hicieron todo, vieron los milagros, ellos vieron a Moisés, ellos vieron su palabra, vieron sus profecías, todo. Y fuego, y finalmente cuando escucharon a este maestro falso venir entre ellos y enseñar lo equivocado, él debilitó el campamento y prosperó por ello. Quizás él construyó edificios de millones de dólares, quizás él tenía grandes denominaciones, quizás él agregó miles, más miles, e hizo grandes obras poderosas. Era un profeta, esto está bien, pero mientras que no esté con la palabra de Dios, mejor que se alejen de ello. Dios no cambia de mente, quédese justo con la palabra, porque esto es lo que va a salir al final. La palabra por la palabra. Quien sea que quite una palabra de ella, agregue una palabra a ella, tiene que quedarse con aquella palabra. Mire, 178 dice, del mismo mensaje, 178. Sígale, dice, pero recuerde, cuando ellos salieron de Cádiz, ellos nunca llegaron más lejos. O sea, cuando algo empieza mal, uno no va a poder llegar más lejos, no va a avanzar. Ellos solamente iban en círculo en el desierto, cuando ellos podían haber salido 2 días después de esto. Ellos podían haber estado en la tierra prometida. Ellos viajaron 40 años, cada uno de ellos murió, excepto Josué y Caleb. Los que se mantuvieron en la palabra original. Oh Dios, ayúdanos. Dios no cambia su voluntad, Él no cambia su mente, pero le bendecirá. Claro, Él bendijo a Balaam. ¿Y qué hizo él allí abajo? Él contaminó todo el campamento. ¿Ven? Uno tiene que quedarse con lo que él dijo. Él nunca cambió su plan original. Ahora miren los Balaam de hoy. ¿En qué campo? Por favor, solamente miren alrededor, prosperando, hablando en lenguas, claro, usando el don de Dios para sacar ganancia y todo, claro, pero profanando toda la iglesia del Dios con sus enseñanzas corruptas. Así es. Uno me dijo, ¿por qué usted está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo aquello? Yo dije, ¿usted no cree que esto es la verdad? Se estaban presionando al profeta que... Mire, aquí un párrafo más. Dice, solamente miren en el campo hoy, 182. Cómo Balaam se casó con la iglesia de Dios. Una ramera, se casó la ramera en la iglesia de Dios. Así que estos maestros falsos de hoy intentan decirles, ellos van
van a casar a cada una de estas organizaciones y estas personas con las viejas rameras de Apocalipsis 17, su doctrina de Balaán. Están esparciéndose hoy y dicen somos iguales, todos somos cristianos y sacerdotes y papas y lo que sea, todos comprometiéndose y haciendo esto. O sea, una gran unión falsa. Todas esas cosas es solamente para desviar a la gente del programa de Dios. Mire aquí una cita más. En Cades Barnea, del año 56, el párrafo 74 dice: ahora, aquí está, no quiero herirlos, ni quiero estrujarlos, ni quitarles el pellejo, pero lo que deseo hacer es predicar la verdad. Hay algo que se tiene que saber al respecto. Hermano, la verdad nunca lo hará a uno popular, pero la verdad lo hará honesto. Esa es una cosa buena. ¿Y no preferiría usted ser honesto que ser popular? Ciertamente que sí. El párrafo 75. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que cuando lo fenomenal se hizo, cuando Él hizo lo fenomenal, se hizo milagros y milagros fueron ejecutados, y señales y prodigios. Y cuando ellos salieron, la Biblia dice que subió una grande multitud de toda clase de gentes. Era un grupo mixto de gente. Éxodo 12, ¿no? 38. Algunos de ellos eran creyentes, otros pretendían creer. Los grandes milagros habían sido hechos. La gente se halló como creyentes profesantes y no eran realmente creyentes. Allí es donde está nuestro gran problema hoy. Pudiéramos señalarlo. Son hombres y mujeres quienes asisten y que profesan ser creyentes y no lo son en verdad. Lo he detectado en el púlpito, lo he detectado en la fila de oración, lo he detectado en todas partes, en que los hombres y las mujeres dicen yo soy un creyente, profesan ser un creyente y no son creyentes. Por ahí fue en donde empezó el problema en Israel. Fue cuando ellos llegaron a darse cuenta que esta gente salió seguro. Lo sobrenatural había sido hecho. Mire el párrafo 95 del mismo mensaje en Cades Barnea, dice: lo mismo sucede hoy. La gente dice: oh predicador, usted es de miras estrechas. Le quita todos los placeres a la iglesia cuando predica en contra de esto y de aquello y tipos de cosas. Decía el profeta, cómo lo presionaban, cómo lo buscaban sacar de un estilo correcto que va a traer éxito para la gente. Decía, tú eres un predicador de vistas estrechas, o sea, ¿no ves que estás quitándole el placer a la gente? ¿La diversión a la gente? Tal vez son diversiones sanas, deportes sanos, como ellos lo quieran llamar. O lo estás dañando, lo estás perjudicando la juventud de la gente. Su juventud les estás dañando, les estás quitando. Ellos pueden disfrutar el mundo, pero metiéndolos a la palabra estás dañando a ellos. O sea, es una manera que buscaban cambiar su énfasis de predicar. El 96 dice: hermano, si la iglesia realmente se parara en lo que ella profesa hoy, ella amaría las cosas de Dios y odiaría las cosas del mundo. Lo que sucede hoy es que tenemos una multitud mixta. Tenemos una multitud mixta. Gente que desea las cosas del mundo y quiere juguetear con la iglesia. Eso es lo que causa que ellos tropiecen y caigan. Eso es lo que
lo que cierra los cultos de oración. Así es como se organiza toda clase de sociedades en la iglesia. Y lo que saca el altar de allí enfrente del primer banco. Y el único fuego que tiene es el que está en el sótano. Eso es lo que dice el predicador, que predique que 15 minutos, o sea, que no predique mucho tiempo, y que sea sobre rosas y pajaritos rojos o algo así, ¿no? O sea, no traigas una prédica que estás descristianizando a la gente, estás trayendo juicio. No, dice de pajaritos rojos, de rosas, sobre eso predícalos, ¿no? Cositas así. Y eso, tal vez no hay ahora predicadores diciendo predica así. Predicadores han recibido una unción y están buscando solamente entretener a la gente, hablándole de cosas del mundo, de entretenimientos del mundo y participar de eso. Y ellos, según la gente, ellos están pasándolo bien, están preocupándose por la gente, pero están haciéndolo daño a la gente. Usted sabe, Lot supuestamente se preocupó por su familia, por sus hijas. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó su familia? En una gran corrupción. Y es de la misma manera hoy. Dice, pero yo les diré que una iglesia renacida del Dios viviente quiere oír el Evangelio. Porque un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguramente que sí. O sea, el profeta, ¿no? Como él tenía las cosas claras para su día. Mire aquí el mismo mensaje en Cades Barnea, 112, dice, del año 56. Y ellos son los que son fieles a Dios. Ellos son los que aman al Señor Jesús con todo su corazón y con toda su alma. Lo hallará los que son esa clase de gente. ¿Cómo dice? ¿Cómo vivirán? Los hallarán leyendo su Biblia y en los cultos de oración y haciendo todo lo que puedan hacer para el reino de Dios. Correcto. O sea, dice esos los que no son mixtos. Si tú ves una iglesia en un tabernáculo, dice los que son espirituales, los que no son mixtos, no son mezclados, no son híbridos, no son Esaú, no son Ismael. ¿Cómo dice vivirán ellos? Vivirán con la Biblia y haciendo todo para agradar, todo lo que agrada a Dios, ¿no? Haciendo todo, vivirán esa clase de vida. Pero mire, la gente que son pervertidas, los que vienen bajo una perversión, lectura del párrafo 113, mire, dice, pero la muchedumbre mixta es dominante y abrumadora. Trata de jalarlos. ¿A qué dice? ¿A que estudien la Biblia? No, dice, trata de jalarlos a las cosas del mundo. Lo que necesitamos hoy es otro Cades Barnea. Sí, es cierto. Donde el juicio da principio. Piensa el profeta para su día, la presión, los diablos que hubieron para su día, cómo estaban operando para hacer fallar el énfasis correcto de la palabra que trae bienestar para el alma de la gente. ¿Esos diablos se han detenido? ¿Han muerto? No. Esos mismos diablos están trabajando ahora, supuestamente ungiendo a los ministros para traer una prédica a la gente para el bienestar físico. Pero el profeta no estaba mirando eso y no se comprometió con eso. Igual es para este último tiempo. Piense, si nosotros no somos una congregación mixta, ¿a dónde estamos jalando nosotros? Con la gente que nos estamos asociando, con los que tenemos conexión, ¿a dónde estamos jalándolos? ¿A ser carnales, formales, tibios? Entonces dice el profeta, es porque eres un mixto, uno que va a perecer. Pero si tú eres un real, genuino cristiano, tú estás lecturando la Biblia, tú estás haciendo todo para buscar agradar a Dios, estás haciendo todo para ayudar a la fe de la gente, para hacer que la palabra de Dios se abra paso, que haya más corazones que den la bienvenida a la palabra de Dios. No a una iglesia, no a un pastor, pero a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios hará en este último tiempo y buscará que usted ame la palabra de Dios, ame el mensaje que Dios dio. Y cuando usted no será solamente, dice el profeta, si usted lo que usted profesa eso hiciera, entonces hubiera un ejército, una iglesia invencible. Eso es lo que necesita. No solamente decir que somos del mensaje, que queremos el mensaje, sino poner por obra eso. Entonces, ¿qué? Estaremos metidos en la palabra.
Y no estaremos jalando a la gente a participar de las cosas del mundo, a ser carnales, formales, a ser contaminados por el diablo, sino que estaremos trayendo la palabra de Dios, operando en la palabra para salir de esa clase de contaminación. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ver por la Biblia, por el mensaje, y decidir qué frutos manifestar. Tenemos albedrío, todavía estamos en la tierra. Tenemos que entrar, operar en la palabra y tomar decisiones. Estar en Cades Bernea, tomar decisión. Si vamos a ser formales, gente religiosa o cristianos reales que van a tomar la palabra de Dios, o verdaderos soldados que van a pararse por la palabra de Dios. Pónganse de pie. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos. Que tú bendigas, Señor, a todos los hermanos aquí en todo lugar, que tú nos des, Señor, gracias para operar en tu palabra, para alimentarnos de tu palabra, Señor. Podemos ver en tu palabra lo que tú requieres para este día, Señor. Son cristianos que se alimentan de tu palabra, viven por tu palabra, Señor. Queremos esa clase de vida, queremos esa clase de frutos manifestar. Estamos muy agradecidos, Señor, y pedimos tus bendiciones para cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.